Estoy abriendo las Biblias electrónicas. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos interesantes. 1 Corintios 1. No sé por qué en casa parece que va más rápida la Biblia electrónica y aquí parece que se ralentiza. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Así que si suena un poquito diferente, el mensaje es el mismo. Dice, versículo 22, para creer en el mensaje que anunciamos, ¿qué mensaje? Las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, que es Cristo. Dice, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suena razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. ¿Por qué? Porque los judíos quieren ver milagros y los griegos, los de cultura greco-romana, querían sabiduría, conocimiento, algo que impactara con una enseñanza, ¿no? Dice, para los judíos es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. Pero el versículo 24 dice, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que, en la versión de Reina Valera dice que habla de Jesucristo, poder de Dios. ¿Amén? Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Me encanta esta versión. Dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. O sea, piensa lo que tú eras cuando tuviste un encuentro con el Señor. Cuando Cristo vino a tu corazón. Algunos eran toxicómanos, otros alcohólicos, otros mentirosos, otros asesinos, otros no tenían nada de todo esto, pero estaban sin esperanza. ¿Qué eras tú cuando Dios vino a tu vida? Cuando tuviste un encuentro con el Señor. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, eruditos, preparados. Dice, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, escucha bien, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no son nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Porque si estamos aquí y servimos a Dios, no es por lo inteligentes que somos, sino porque Dios un día nos escogió. Para su gloria y para su honra. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión,
ahora ustedes son sabios. Amén. Gracias a la unión de que Dios, o sea, habernos unido Dios con Cristo, nosotros que muchos de nosotros no éramos nada, éramos despreciados, nadie daba un duro por nosotros, ahora somos sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la palabra, si alguno quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Porque si algo somos, es por Él. Y nada más que por Él. Y yo oro en esta mañana que nada nos aparte de estas palabras. Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. A David el rey dice que yo te saqué de detrás de la manada. Tú eras un sencillo pastor de ovejas y de ser un pastor de ovejas casi no despreciado, pero sí menospreciado por su padre, yo te puse por rey. Y lo ungió con una sabiduría espectacular. Así que los que estamos aquí no somos débiles. Humanamente hablando puede ser que sí, pero Dios se glorifica en nuestras debilidades. Porque tu punto débil se hace fuerte en Dios. Y tu punto débil, personas que son vergonzosas, que tienen una autoestima muy baja, es lo que Dios va a usar para glorificarse. ¿Sabes por qué? Porque en las áreas en las que somos fuertes, no necesitamos a Dios. Pero en las que somos débiles, le necesitamos a Él. Y Él se glorifica en nuestra debilidad. Y esto es lo que Pablo dice, hablando de sí mismo, a los corintios. Cuando soy débil, soy fuerte, porque tú te glorificas en mi debilidad. ¿Amén? Y Pablo dentro del contexto está hablando acerca del aguijón que tenía en su carne, que nadie sabe cuál es ese aguijón. Ahí se especula en un montón de cosas. Algunos hasta dicen que es el hecho de que era soltero. Y el otro día oí algo interesante que dice que puede ser que Pablo era soltero porque ninguna mujer podía aguantar su carácter. Porque Pablo era tela marinera. Pero no se sabe si su aguijón era ese. Algunos dicen que el aguijón de Pablo era su pasado. El continuamente recordar que un día él persiguió a la iglesia, mató a cristianos, encerró a cristianos y dice, le he pedido a Dios hasta 3 veces que me lo quite. Pero Dios le ha dicho que nanay de la China. Porque eso, tu aguijón, lo que va a hacer es que tú dependas de mí y no de tu sabiduría de fariseo. Y lo que quiero compartir en esta mañana es una enseñanza sencilla de que tenemos que confiar plenamente en Dios, que da igual lo que seamos y cómo seamos, la sabiduría que tengamos, los títulos que tengamos o no tengamos, que Dios se quiere glorificar a través de ti y a través de mí. Amén. Y que Dios te quiere, no voy a poner la palabra usar, o sí usar. Es que usar no somos una herramienta como un vaso de plástico de usar y tirar, porque Dios no es así. Dios lo que sí quiere es contar contigo para llevar a cabo su plan eterno, que es diferente Entonces, Él quiere contar contigo. El mundo a lo mejor no va a contar nunca contigo. La gente nunca, a lo mejor puede ser que no cuenten contigo. Puede ser que no crean en ti. Puede ser que digan, ¿qué puede aportarme a mí? Pero cuando el Padre Dios el Padre, nos une a Cristo, la cosa cambia. Amén. Esta mañana,
Cada vez que voy a predicar, yo siempre le pido a Dios que, por favor, Dios, ayúdame, dame una palabra. Y confío en que Él lo va a hacer. Que no depende de la cantidad de horas que yo pueda pasar pidiéndole, sino confiar en que Dios ha puesto en mí un llamado para compartir la palabra y en el momento oportuno Él me la va a dar. Y esta mañana me desperté con un texto bíblico en mi mente y entendí que de eso tenía que compartir. Y el texto bíblico era, habla de las viudas. Me vino la vida de Sarepta. Y es interesante lo que podemos aprender a través de las viudas. Y algo curioso que encontramos en la palabra es que la Biblia habla mucho de la viuda y de las viudas, pero nunca de los viudos. Interesante, ¿no? Y cómo Dios, a través de personas que no eran nada ante la sociedad, se glorificó usando a estas personas para su gloria. ¿Amén? Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Estoy cambiando la versión de la Biblia para la versión de la palabra. Primera de Reyes, espero no haberme equivocado, porque a veces apunto y me equivoco de capítulo, apuntando. 17. Vale. Sí, para ponernos en... ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya me he comido 12 minutos. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pero rápidamente, quiero ir muy rápidamente, porque quiero hablar de varias... 3 o 4 historietas rápidamente. Para ponernos en contexto, el pueblo de Israel estaba pasando una crisis espectacular porque le había dado la espalda a Dios. O sea, Acab, uno de los peores reyes que se levantaron en el reino del norte, el reino de Israel, se casó con una sacerdotisa de Asera, llamada Jezabel. Y la mujer pagana influenció de una manera bárbara sobre el marido y tenía una influencia espectacular, ¿eh? Si leemos todo el contexto, podemos ver la influencia que esta mujer tenía sobre el marido. Puede ser que fuera una bruja y a través de la brujería, pero eso es otra historia. Como no lo dice claro la Biblia, no se sabe. Pero el caso es que lo que hizo fue perseguir a los profetas de Dios. Empezaron a cargarse a todos los profetas. Esto lo que trajo fue un tiempo de mucha angustia al pueblo de Israel. Levantaron altares a dioses paganos como Baal y Asera, y la diosa Asera. Habían 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, y 400 sacerdotes que servían a la diosa Asera. Y lo que trajo fue una confusión acerca de quién era el Dios de los hebreos, porque muchos del pueblo de Israel dejaron de servir a Dios y seguir a Dios para abrazar esa nueva religión. Pero gloria a Dios que siempre hay alguien que tiene el valor de enfrentarse al sistema. Cuando el sistema es anti-Dios, es antibíblico. Y ojalá y en esta mañana más de uno de nosotros tengamos el valor de enfrentarnos al sistema. Yo quiero decir que el sistema está presente en muchos de nuestros hogares, el sistema pagano. No voy a entrar ahora en detalle para que nadie me tache de nada, pero estamos rodeados de símbolos paganos que muchas veces son los que rigen el sistema y nosotros pensamos que como cristianos estamos dentro de un sistema totalmente influenciado por el paganismo anti-Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Podría dar algún ejemplo, pero no lo voy a dar, para que nadie me diga nada. ¿Ok? Entonces, pero ojalá y hayan personas que tengan el coraje, como Elías, de levantarse en un tiempo de crisis y defender a Dios.
No, Dios no necesita que se le defienda, sino defender la fe en Dios. ¿Ok? Y ahí tenemos a Elías que se levanta. Y Elías que ora a Dios. Y viendo cómo estaba la nación, él ora a Dios, dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 5, que Elías era un hombre semejante a las mismas pasiones que nosotros. No era mejor, no era Superman espiritual, no era Spider-Man espiritual. Era un hombre como tú y como yo, pero que tenía un celo, un vivo celo por Dios. Y ese celo fue lo que le llevó a enfrentarse a Acab y a los sacerdotes de Baal y de Asera. Y a declarar la verdad, y a no callarse. Y oró y dejó de llover sobre la tierra. Y la tierra, o sea, cuando en aquel entonces, pues Franco aún no había nacido, no habían hecho pantanos, como los 500 pantanos que nos dejó Franco aquí en España. O sea, no tenían, bueno, dependían de la lluvia. Si el cielo se cerraba, era hambre lo que venía. ¿Por qué? Porque las cosechas no eran abundantes. Bueno, esto, vale. Y Elías ora y se cierran los cielos. Y cuando los cielos se cierran, siempre hay algo que Dios quiere enseñar. Es porque algo no se está haciendo bien. Es porque Dios me tiene, de alguna manera, que volver a llevar a la verdad. ¿Estás conmigo? Bueno, me estoy enrollando demasiado. Viene una gran sequía. Elías se levanta y le dice al rey Acab, se van a cerrar los cielos. No va a llover. Y sale corriendo. Y vemos como Dios a Elías lo cuida. Y en primer lugar lo va cuidando a través de unos animalitos llamados cuervos. Dice, vete al arroyo de Kerib. Kerib significa garganta. O sea, era una hendidura entre dos montes. Y vete ahí que yo te voy a sustentar a través de cuervos. Una locura. Y dice que Elías le obedece, se va al arroyo de Kerib, y ahí en el arroyo dice que los cuervos le traían carne y pan. Y Dios lo sustenta todo el tiempo que hubo agua en el arroyo. Pero como la sequía ya llevaba un tiempo, el arroyo se seca. Pero Dios no deja desamparado a Elías, sino que dice, vete a Sarepta. De Sarepta, del arroyo de Kerib a Sarepta hay 160 kilómetros aproximadamente. Y Sarepta era una ciudad que estaba entre Tiro y Sidón, lo que hoy es el Líbano. Era una ciudad fenicia, era una ciudad pagana, no era del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice? Vete a Sarepta. Dirígete a Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allí. Y dice Dios a Elías, porque yo he ordenado a una viuda que te proporcione comida. O sea que Dios a una viuda pagana, que no era ni del pueblo de Israel, ya había trabajado en el corazón de esta mujer para sustentar, ¿a quién? Al profeta Elías. Esto cuando tú te pones a estudiar la palabra, ves que era una incongruencia. ¿Por qué? Porque en el Levítico, cuando Dios a través de Moisés al pueblo le enseña a que el pueblo tenía que sustentar ¿a quién? A las viudas. O sea que lo más lógico es que Elías tuviera que sustentar a la viuda y no una viuda a Elías. Entonces, y esto nos hace ver que muchas veces Dios obra como le da la gana y humanamente hablando parecen tonterías y locuras. Vete a Sarepta, sal de Israel, vete a Sarepta y vete a casa de una viuda porque yo ya estoy trabajando en el corazón de esta viuda. ¿Y qué hace Elías? Elías se pone en camino hacia Sarepta. Y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, por favor, a esta viuda, a las afueras de la ciudad. Dice, tráeme en una jarra un poco de agua para beber. Y la mujer
le hace caso. Y dice, cuando iba a buscarla, o sea, el agua, Elías le gritó, por favor, tráeme también un trozo de pan. Ella se vuelve y le dice, te juro por el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, que aunque era pagana, ella sabía quién era el Dios de Elías. Te juro por tu Dios, dice, que no me queda pan. Y dice, lo único que tengo, apenas me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una alcuza, pone aquí, en una vasija. Precisamente estaba recogiendo algo de leña para ir a hacer ¿qué? A cocerlo para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. ¿Por qué? Porque la sequía del pueblo de Israel también afectó las regiones de alrededor. Y es curioso, ¿no?, que cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, no solamente es afectado el pueblo de Dios, sino es afectado todo. ¿Estás conmigo? Elías le dijo, no te apures, anda y haz lo que dices, pero primero prepárame de allí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacerlo por ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho, y le dice esto a la mujer, en tiempo de hambruna, cuando lo único que le quedaba a esta mujer era un puñado de harina, porque Dios me ha dicho que te diga que la tinaja de harina no se acabará, es que estoy en la versión de la palabra, en mi mente está la versión Reina Valera del 60. Dice, el Dios de Israel ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la alcuza, ni la vasija de aceite se vaciará, hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. ¿Qué significa? Que Dios te va a sustentar todo el tiempo de la crisis. Ahora, todo esto es muy bonito. Pero Elías, tú eres israelita, yo soy fenicia. ¿Eso que tú me dices se va a cumplir? La mujer pudo haber hecho dos cosas, creer y no creer a Elías. Decirle a Elías, vale, está muy bien todo lo que me dices, pero esta harina es para mi hijo y para mí. Pero no. Dios había preparado el corazón de esta mujer para que compartiera lo que tenía con Elías. La mujer, dice, fue a hacer lo que le dijo Elías y pudieron comer él, ella y su familia durante mucho tiempo. El milagro de la multiplicación no es solamente cuando Jesús dio de comer a 5.000 en una ocasión y a 4.000 en otra ocasión. Esto ya venía produciéndose en varias veces en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que aquí hay yo le decía a Consuelo, se puede sacar un estudio bíblico impresionante de cada historia. Pero aquí lo que yo quiero dejar en esta mañana es que Dios usa lo menospreciado, lo que no es, lo que no tiene fuerza, para avergonzar lo que es. No había comida en casa del rey, ni de Fenicia, ni de Israel, pero había comida en casa ¿de quién? De una viuda, porque creyó al profeta y porque Dios preparó el corazón de esta viuda para que compartiera lo poco que tenía. Así que no tengamos miedo de compartir, porque muchas veces lo que nosotros compartimos, que nos parece tan necesario a nosotros, con el tiempo Dios nos los puede devolver multiplicado. Y no lo hacemos para que Dios nos lo devuelva multiplicado.
lo debemos de hacer porque sale de un corazón transformado por Dios, un corazón generoso. ¿Amén? Pero no solamente quedó ahí la bendición. Dice, la mujer fue a hacer lo que Elías le dijo, pudieron comer él, ella y su familia durante mucho tiempo. La tinaja de harina no se acabó, ni la alcuza de aceite se vació, tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Algún tiempo después de estos sucesos, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo y la enfermedad se agudizó tanto que murió. La mujer dijo a Elías, haz algo, por favor, ¿qué tienes? ¿Por qué? Y para resumir, luego lo leéis en casa. Elías oró a Dios, se acostó sobre el hijo, al lado del hijo y el hijo revivió. Así que la resurrección también ocurrió antes de que Jesús resucitara a Lázaro. Ya hubieron milagros de resurrección en el Antiguo Testamento. Y para no extenderme mucho, tenemos otra viuda. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1, lo leéis luego en casa, que es la viuda que llamó a Elías cuando no le quedaba nada. Perdón, a Eliseo, ¿no? El sucesor de Elías. Y vemos que Eliseo le dice, es que no tengo nada y se van a llevar a mis hijos como esclavos. ¿Por qué? Mi marido ha muerto y no tengo nada para pagar las deudas que mi marido me dejó. Interesante a veces las herencias que dejan los maridos a las mujeres, ¿eh? Y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y dice, una vasija de aceite. Y después ves y busca, llama a tus vecinos y pídeles, manda a tus hijos que traigan vasijas, pero no pocas, sino muchas. Y todos conocemos el milagro de multiplicación del aceite. Amén, cómo Dios se glorifica a través de personas sencillas. Y me encanta que Dios haya usado a tantas mujeres, en este caso, porque la mujer era, no voy a decir un cero a la izquierda en ese tiempo, pero no tenía el valor que tenía un hombre, muy menospreciada, muchas abandonadas, repudiadas, y las viudas, como la mujer no tenía derecho a herencia de tierras, las viudas dependían de la caridad, quedaban desamparadas, salvo que la familia las acogiera o gente les ayudara. Pero sí quiero que leamos la historia de otra viuda, 2 de Reyes 4:1. Yo sé que aquí hay más de una viuda. No sé si están todas las viudas que tenemos en la congregación, pero muchas veces pensamos que el poder servir a Dios se acabó porque ya no está mi marido. Yo quiero decirte, hermana viuda, que cuando Dios está contigo, tú eres imparable. Amén. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, cómo Dios usó a un montón de viudas. Hay una viuda que Jesús usa para dar una enseñanza tremenda. Marcos 12. A mí lo que me gustaría, hoy es el último domingo de este año, el domingo que viene, día 2 de enero del 2022, sea el primer domingo de un año en el que comenzamos a despegar y multiplicar como congregación. Una congregación que le cree a Dios y en consecuencia actúa en la forma en cómo Dios está esperando que actuemos. Pero para esto necesitamos entender determinadas cosas. Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios está esperando de mí todo. Todo. ¿Todo? Todo. Marcos 12. ¿Estás dispuesto
A veces estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestras necesidades que nuestra vida va a pasar, nos vamos a ir al otro barrio sin haber hecho absolutamente nada por el reino de los cielos. Y ojalá y no ocurra con los que estamos aquí. Hay gente que no llega a entender nunca el Evangelio a pesar de venir 20 o 40 años a la iglesia. ¿Por qué? No porque no se predique o se enseñe bien, sino porque a veces en nuestra mente, en nuestro esquema de valores, lo primero que tenemos es el yo. Lo que yo necesito, toda nuestra conversación es en torno al yo, mi trabajo, yo, lo que necesito yo, mi vida. Y tenemos que salir del yo para dejar que sea Él, que se siente en el trono de nuestras vidas. Y aquí tenemos una enseñanza espectacular, y luego voy a terminar con una última, que seguro que le va a gustar a más de alguien en esta mañana, de ver cómo se puede, que no hay límites, ni de estatus, ni de edad, para servir a Dios. Dice, estaba Jesús sentado frente al cofre de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Interesante, ¿no? Y a lo mejor estaba, y los discípulos a su lado, y él miraba. Dice, muchos ricos echaban mucho dinero, en cantidad. En esto llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor, 2 blancas, dice la Biblia. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo, o sea, Jesús no estaba mirando para ver qué echabas o qué echaba la gente en las ofrendas. Él estaba esperando una oportunidad para enseñar a sus discípulos. ¿Estás conmigo? Y Jesús enseñó a sus discípulos de las cosas cotidianas. O sea, él veía un pastor de ovejas y enseñaba que él era el buen pastor. Él veía una higuera y enseñaba otra enseñanza. Él veía a uno sembrando y ahí la parábola del sembrador. Los pescadores, sí, el reino de los cielos es como una red. Me encanta Jesús cómo enseñaba, de forma práctica, sencilla, objetiva y al grano. Porque lo que él quería era dejar un legado cuando él ascendiera a los cielos. Y que los 12, principalmente los 12 que se habían juntado, que eran menudos 12, pudieran tener un fundamento fuerte en sus corazones cuando él ascendiera a los cielos. Y en esta ocasión hay una viuda. Y yo me imagino, y yo no sé si aquí está reflejada toda la conversación. Pero le dice a sus discípulos, dice, una viuda pobre echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás. ¿Qué dices? Si hemos visto los ricachones que han echado. Pero tú que estás tarumba, se te ha ido la olla, pero si no, has echado 2 moneditas. Has echado 2 céntimos. Y Diego ha echado 500. Pero se ha echado 2 céntimos. Pero Jesús les dice, porque todos los otros echaron de lo que les sobra. Pero ella, dentro de su necesidad, mejor dicho, a pesar de su necesidad, ha echado todo lo que poseía. Todo lo que tenía para vivir. Y es interesante, ¿no?, cómo ensalza Jesús la actitud y el corazón de una mujer sencilla y pobre que no tenía nada, para enseñar a sus discípulos una lección impresionante. Por eso digo que me encantan las historietas que encontramos y cómo Dios usó a muchas viudas a lo largo de la historia bíblica. Amén. Amén. No sé si sabéis que hay una iglesia en Corea del Sur de un pastor, creo que ya falleció, Paul Jong-Lee Cho,
que llegó a ser o es la iglesia con más miembros del mundo. No se sabe exactamente porque hay muchos números, pero son varios centenares de miles de miembros que tiene esa iglesia. Algunos dicen que ha llegado a tener más de 1 millón de miembros, vale. Pero esa iglesia tiene una historia, y parte de la historia fue un llamado que el pastor David John Cho, Paul John Cho, que es que se cambió el nombre, hizo una vez a la congregación. Dios le habló acerca de edificar un templo enorme y no tenían pasta, y pasó y él pidió que pasara al frente la gente para dar donativos. Y la gente pasó dando sus ofrendas. Había una mujer que vivía de la caridad. Y esa mujer pasó y dejó en donde recogía las ofrendas una cuchara de madera. Y ella dejó todo lo que tenía. Y la acción de esta mujer conmovió el corazón de muchos de los que estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque con esa cuchara iba a casas de la caridad y es la cuchara que usaba para comer, y la entregó. Y el hecho de que los demás vieran cómo entregaba esta cuchara conmovió, rompió el corazón de la gente y volvió a la gente, o muchos de ellos, los volvió generosos. Esta mujer dio todo lo que tenía. Y una de las características del nuevo nacimiento es que dejo de ser egoísta, llego a ser generoso. Y esto lo vemos en casa de un tal Zaqueo, cuando Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Por qué? Porque Jesús había estado ahí, cierto, pero Jesús podía haber estado comiendo con Zaqueo y Zaqueo no haber cambiado. Pero después de tener una conversación Zaqueo con Jesús, Zaqueo, que era un ladrón, publicano, jefe de publicanos, nombre bajito, dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Y lo que demuestra que yo he cambiado de verdad y he tenido un encuentro verdadero con el Señor que ha transformado mi vida es el cambio en mi corazón. Por eso el termómetro que nos indica cuánto he conocido yo a Dios es lo que hay en mi corazón. Y es lo que sale de mi corazón hacia afuera. Amén. Esta mujer viuda pobre dio todo lo que tenía. Dios a veces no nos pide todo, pero sí que seamos fieles con aquello que nos pide. Y cuando yo soy fiel con aquello que me pide, y siempre lo he dicho, algún día deberíamos de hacer un estudio respecto a qué dice la Biblia en cuanto a la administración económica. Muy bíblico. Porque hay mucho desconocimiento, porque hay mucho prejuicio respecto a la economía en el corazón de muchos cristianos. Prejuicios que muchas veces nos impiden hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero eso es otra historia. La última, pues se nos ha ido el tiempo. Lucas 2. A ver, Lucas, ¿dónde estás, Lucas? Vale, nace Jesús. Tenemos la aparición de los ángeles a los pastores. En Mateo tenemos... ¿En Mateo? Ahora no me acuerdo. Los magos de Oriente. Lucas. Los magos de Oriente. Jesús es presentado en el templo. Y aparece una mujer llamada Ana. ¿Tú crees que hay límites para servir a Dios? Ni sexo, ni condición social, ni edad.
Hubo un tiempo en Asambleas de Dios de España en que las mujeres no podían ser pastoras. Y parte de ese tiempo lo vivió Consuelo. Gracias a Dios que esos tiempos han ido cambiando. Pero en tiempos de Jesús, una mujer no era de segunda categoría. Sí, pero habría que explicarlo, ¿no? Que no podía tener credenciales. Hoy pueden tener credenciales y pueden ser pastoras. Hay una mujer aquí que se llama Ana. Dice, había también allí una profetisa, ¿dónde? En el templo o fuera del templo. Versículo 36, capítulo 2 de Lucas. Había una mujer profetisa, una profeta llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. Y ahora vamos a calcular, si os parece, la edad que tenía. ¿Vale? Dice que en su juventud había estado casada 7 años. ¿Estás conmigo? 7 años. Y permaneció luego viuda hasta los 84 años de edad. Ahora no se apartaba del templo, sirviendo al Señor día y noche con ayunos y oraciones. ¿Cómo servía esta mujer? Con ayunos y oraciones. Ajá. Algo interesante en cómo yo puedo servir a Dios. Ajá. Tal vez no puedo salir a repartir un folleto, pero sí puedo servir orando por aquellos que salen. Amén. Y no hay límite de edad para servir a Dios. Voy a leerlo en la versión de Reina Valera de 1960. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Esta versión es diferente, porque esta versión lo que nos hace ver que fue viuda 84 años. Si le suma los 7 años, a los 84 tenemos 91. Y si le sumas los años que podía tener esta mujer cuando se casó, que posiblemente tenía 13, 14, 15, que era la edad con la que se casaban, esta mujer posiblemente tenía 105, 106 años. Y ahí estaba, en el templo, orando y ayunando. Amén. Posiblemente 106 años. O tal vez, como en la versión de la palabra, tenía 84. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando el niño fue presentado, Jesús, en el templo, ella pudo ver con su avanzada edad al Mesías. Y lo que quiero dejar en esta mañana es un mensaje tan sencillo como esto: disposición para servir. ¿Cómo lo hicieron estas mujeres que, de acuerdo a su estatus, parecía que no podían o no servían, pero que Dios las usó
y sus nombres quedaron, o su historia quedó plasmado en las Escrituras y ha llegado hasta nuestros días. Amén. ¿Estás conmigo? La pregunta en esta mañana es, si Dios me salvó y, recapitulando, terminando, nunca te olvides en qué condiciones te encontrabas cuando Dios te salvó. ¿Y qué es lo que Dios espera ahora de mí? Una entrega, ser servicial, ser hospedador, hospedadora, como lo fue aquella viuda de Sarepta, estar dispuestos a compartir lo que yo tengo con aquellos que tienen necesidad, dar todo lo que yo tengo a la obra de Dios y no ponerle límites a Dios a pesar de la edad. Aquí tenemos un mensaje espectacular para final de año. ¿Estás conmigo? Aleluya. Dios no te salvó para sentarte cada domingo en este banco, en esta silla. Dios te salvó para que invirtieras tu vida en la extensión de su reino. Esto lo hemos repetido un montón de veces y de muchas maneras. Y la única forma de despegar como congregación es cuando entendemos que para Dios no hay límites en cuanto al servicio. No hay límites, ni sexo, ni edad, ni posición social. ¿Por qué? Porque desde pobres desamparados sirvieron a Dios. Cuando vemos los 4 leprosos que estaban en la puerta de Samaria a lo largo, y vemos cómo Dios usó a reyes y gobernantes, tanto paganos como del pueblo de Israel. O sea, Dios usa de todas las esferas y de todos los sexos y de dependiendo de cada, bueno, ya me estoy liando, no, estatus, o sea, lo único que Dios espera es disposición. ¿Estás conmigo? La pregunta es, ¿está esa disposición en mí? ¿Está esa disposición en mí? Termino con esto. Año 2020. Dios nos paró y paró al mundo entero. Porque Él permitió esta pandemia. 2021, reenfocarnos en la gran comisión de Dios. Evangelizar y llevar el evangelio a todas las naciones. 2022, cumplir esa gran comisión. Cumplir esa gran comisión. Y lo que Dios espera son gente como estas viudas dispuestos a hacerlo. No importa las circunstancias en las que estemos viviendo, no importa las necesidades que yo tenga, no importa la capacidad intelectual que yo tenga, yo y Dios somos mayoría cuando Dios es el que gobierna en mi vida y en mi corazón. Así que no tengamos miedo de poner nuestras vidas en las manos de Dios. No solamente recibir a Jesús porque nos conviene para no perdernos eternamente, sino decirle, Señor, aquí está mi vida para servirte. Amén. Nos ponemos en pie. Oramos. Aleluya. Agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dejado en su palabra, que nos sirve a nosotros como ejemplo. Y por recordarnos a través de la enseñanza en esta mañana su palabra y lo que Él espera de nosotros. Padre, yo quiero darte las gracias. Señor, en primer lugar, tú me conoces y nos conoces, sabes cómo somos cada uno de nosotros. Y yo quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra y por los ejemplos que encontramos a lo largo de tu palabra. Señor, hoy hemos escogido la figura de estas viudas que de alguna manera te sirviendo a otros. Te servían a ti, sirviendo a los profetas, trayendo sus ofrendas, Señor, orando, ayunando.
Yo quiero darte las gracias, Señor, por el ejemplo de estas mujeres que hoy están contigo en tu presencia, pero que nos han dejado a nosotros una lección. Y yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes, que rompas en nosotros, Padre, las limitaciones que a veces nosotros ponemos en nuestras mentes. Cuando nosotros decimos, no puedo, no sé, nunca sabré, ya soy demasiado mayor o soy demasiado joven, yo quiero pedirte, Padre, por favor, que de la misma forma que tú trabajaste con aquella viuda que estaba preparándose para recibir a Elías, que tú ordenaste a esta mujer, lo hiciste en la forma en como tú sabes hacerlo, para que sustentara a Elías, tú trabajes también en nuestros corazones. Yo quiero rogarte, Padre, que 2022 sea un año en que como congregación podamos multiplicarnos. Señor, hay muchos puntos que queremos, Señor, o Dios, en los que queremos levantar o dejar establecido un lugar en el cual el nombre de Jesús va a ser enseñado, o tu palabra va a ser enseñada. Ayúdanos también, Señor, a tener una visión de ir más allá de nuestras fronteras. Dios, en la parte que nosotros nos corresponda como congregación, poder también sostener la obra misionera más allá de las fronteras de nuestro país. Yo quiero rogarte, Padre, porque para ti no hay límites, Señor, que nos lances, que nos lleves, Señor, a lo que es tu voluntad. Y oramos, Padre, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Rompe, Señor, las fortalezas y los argumentos que a veces están en nuestras mentes, los prejuicios, Señor, o la influencia de este sistema, oh Dios, tan materialista, tan capitalista, Señor, que nos ha llevado a que nosotros seamos el centro de nuestras vidas. Por favor, Jesús, háblanos, muéstranos quién está reinando en nosotros. Yo quiero rogarte, Dios, que todo argumento que se levanta para impedir que nuestros pensamientos vengan a la obediencia a Cristo sea roto en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, rompa toda mentira satánica que pueda haber en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que creemos que son verdades. Muchos conceptos respecto a cómo hemos interpretado tu palabra, y conceptos que a veces nos hacen bien a nosotros porque al final redundan en nosotros, Señor, para nosotros, pero que nos llevan a estar en el centro y no eres tú el centro. Rompe esos conceptos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no ser partícipes como los que dice el apóstol Pablo, los hijos de desobediencia, aquellos que están al son que marca el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ayúdanos, Señor, a no darle ventaja a Satanás, como nos enseña Efesios capítulo 4, que no tome ventaja sobre vosotros cuando hay relaciones rotas que no queremos arreglar. Yo quiero pedirte, Dios, que nos lleves a ser esos hijos, esas hijas, Señor, esos hijos de Dios con los que tú has pensado, que han sido lo que ha sido tu voluntad desde antes de la creación del mundo. Señor, el propósito para el cual fuimos escogidos, que se ha cumplido en nuestras vidas. Señor, el peor enemigo que tenemos, reconocemos que somos nosotros mismos. No es ni Satanás ni el sistema, somos nosotros. Y yo quiero rogarte, precioso Espíritu Santo, que has venido para ser nuestro ayudador, el consolador, el paracletos, Señor, nuestro abogado, que la obra para la cual hemos sido llenados de ti se ha hecho una realidad. Señor, ayúdanos a quitar de nosotros todas las fábulas, todas las discusiones, Señor, inútiles, de genealogías o de puntos doctrinales que muchas veces nos separan en lugar de unirnos. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos, a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque esto tú nos enseñaste, Jesús, que fuéramos así. Ayúdanos, Padre, que 2022 sea un año en el cual cada uno de nosotros y de cada familia aquí representada, Señor, podamos vivir lo que es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos vendrá. Yo quiero rogarte, Dios, que 2022 sea diferente. Siempre tenemos expectativas de cara a un año nuevo. ¿Será el año en que regrese Cristo? No lo sabemos.
¿Será el año de un avivamiento mundial? Tampoco lo sabemos. ¿Seguiremos azotados por la pandemia y muchos miles de otras personas morirán? Tampoco lo sabemos. Pero una cosa sí que sabemos, es que tú eres Dios, que tú reinas, que no hay un cabello de nuestra cabeza que no sea contado por ti, que no cae un pajarito del nido sin que tú lo sepas, sin ti, Señor, que no se mueve una brizna de hierba en el campo sin tu permiso. Señor, que los cielos y la tierra te obedecen, eso lo sabemos. Por eso yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes a entender. Abre nuestro entendimiento, abre mi entendimiento, examínanos, examíname, mira si en nosotros hay caminos de oscuridad, mira si en nosotros hay pensamientos inicuos, que pensamos que están bien, que todo está bien, pero tal vez no lo está. Y llévanos, Señor, a los caminos eternos. Y llévanos, Señor, a vivir de acuerdo a como tú has querido que estemos viviendo. Señor, yo quiero orar que tu voluntad sea hecha. Oh Dios, en el 2022, de la misma forma que es hecha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que tu voluntad entre los seres humanos sea hecha. Y que 2022 sea un año en que la iglesia alrededor del mundo repunta, se levanta, brilla, resplandece, es luz y es sal como nunca antes. Que sea el año en que, oh Dios, todos las asignaturas pendientes que tenemos del pasado como cristianos se resuelven. Que sea un año de reconciliación de hermanos con hermanos, en el nombre de Jesucristo. Que sea un año en que la iglesia camina con una unidad, porque hemos decidido caminar unidos. Te lo ruego, Dios, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Que te glorifiques a través de tu iglesia en este año. Y Padre, termino esta oración diciéndote, muchas gracias por habernos tenido en cuenta, por habernos escogido entre tantos miles. Podríamos estar en otro lugar, podríamos estar sin esperanza, podríamos, oh Dios, estar ahora adorando a Buda o adorando a otros, pero Señor, estamos aquí adorándote a ti, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, a quien enviaste. Llenos con tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Así que, Padre, ayúdanos en esta mañana, que este fin de año, Señor, sea un año, oh Dios, podamos reflexionar en lo que has hecho con nosotros, lo que nos has dado, y que con muchas expectativas podamos entrar en el año que viene. A ti la gloria, a ti la honra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos vivos? Gloria a Dios. Sí, Consuelo me está recordando. El viernes